Muy buenas noches. Esta es la fase final del proyecto de Sistema de Comunicaciones Digitales del grupo número 3, compuesto por Jorge Giovanni González, Aldo Enrique Castro, Germán Alberto Orduz, Yamil Candelario y Stevenson Estrada Angarita, quien les habla. Para la parte simulada se solicita el desarrollo de la simulación del transmisor FM. Entonces vamos a realizar la modulación en MATLAB que se realiza en un transmisor FM. Primeramente vamos a repasar un poco en qué consiste el transmisor FM, que realiza una modulación de tipo integrador en la frecuencia de la señal. Entonces, como podemos observar, el sistema se compone de unas señales de entrada, ¿sí? Dicha señal de entrada es captada por un componente de ingreso, que en este caso es un micrófono, por ejemplo. Pasa por un preamplificador que lo que hace es darle un primer impulso a la señal para un posterior amplificador modulador llevarlo a las condiciones adecuadas de transmisión. Esta señal de entrada que pasa a través de los amplificadores y del preamplificador es la señal moduladora, ¿sí? Entonces a partir de ella se tiene el mensaje que se va a enviar. En la parte de arriba tenemos la sección de la señal portadora. Es una señal que, como se puede ver, viene de una frecuencia constante. Entonces el oscilador nos produce una frecuencia constante. Esa frecuencia pues en inicio es algo baja, entonces pasa por un primer amplificador que a su vez sirve para mantenerlo aislado de la señal moduladora y para fortalecerlo ante temas de, por ejemplo, impedancia o problemas de voltaje. Le genera una subida, incremento en la amplitud de la señal para poderla combinar luego con la señal moduladora. Entonces la señal portadora viene por esta línea, se combina con la señal moduladora en el amplificador final para poder ser transmitida y elevada a las condiciones de amplitud y de energía que requiera, de intensidad o energía que requiera la antena. Como puedo ver acá, la señal que ya sale hacia la antena viene ya modulada. Entonces esta es la señal modulada, es una señal que lleva la señal portadora y por dentro lleva a la señal moduladora. Esta es la señal portadora. Todo el sistema debe estar obviamente retroalimentado alimentado para poder funcionar adecuadamente. Entonces, viendo el diagrama de bloques en MATLAB, vamos a usar una herramienta que se llama Simulink. Y vamos a empezar usando una onda sinusoidal, que va a ser la generadora de nuestra señal de entrada. Bueno, aquí hemos buscado la onda sinusoidal. Este será nuestro generador que vamos a usar para generar la onda de entrada de la señal, ¿sí? La información que se quiere transmitir o la onda mensaje. Entonces, esta era nuestra señal de entrada, a que detectará el micrófono o el dispositivo de ingreso. Vamos a manejar una amplitud de 1 con una frecuencia de 20 Hz, puede ser, sí. Y tomaremos muestras cada milésima parte. Le damos OK. Tenemos entonces nuestra señal. Esta señal tendrá una primera amplificación, pues requiere una ganancia, amplificador, ubicamos el amplificador, vamos a establecer una amplificación de unas 100 unidades para la amplitud. Posterior a ello, entonces tendremos un sumador que va a ser la función
de combinación entre las señales. De la señal de ingreso y la señal portadora. Entonces, para iniciar la señal portadora vamos a usar una constante que va a representar la frecuencia constante de la señal portadora. Vamos a manejar una constante de 500, digamos que kilohertz. Y posteriormente vamos entonces a terminar de convertir esto, ¿no? Entonces una modulación FM, se tiene que tener en cuenta que lo que se realiza es una integración. Entonces, como vemos aquí tenemos el integrador, vamos a usar un integrador de primer orden para esta frecuencia FM. Y con eso se podría decir que ya se tiene la parte de modulación de FM, ¿no? Pero como estamos trabajando en radianes, necesitamos agregar una ganancia también de 2pi. Y para poder completar la parte de la portadora vamos a trabajar con una portadora para esta señal de tipo de onda coseno, ¿no? Vamos a usar una función trigonométrica. Una trigonometric function. Bueno, ya teniendo la función trigonométrica, aquí tenemos predeterminada por efecto el seno, vamos a darle doble clic, vamos a seleccionar la función coseno, que vamos a dar con una portadora de tipo coseno. Entonces, finalmente la señal, esta señal que viene, ha sido detectada, la señal moduladora, y que entra a un sistema de modulación FM a través de una señal portadora de 500 kHz o de 500 Hz. Vamos ahora a ampliarla previo a la visualización de la señal. Entonces esta ampliación por lo general se hace como está en el diagrama mediante un amplificador final de radiofrecuencia, y es para poder enviar la señal a la antena bajo las condiciones que sean requeridas. Démosle una ganancia adicional de 20, ya acordamos que pues viene una señal ampliada detectada por el micrófono, en esto podemos decirlo, con una amplitud ampliada en 100 veces, entra un sistema de modulación en frecuencia, se modula a través de una señal portadora trigonométrica de coseno, y dicha señal se amplía en 20 para poder ser visualizada y pues en la realidad ser enviada a través de una antena. Con la función scope se puede ya revisar el funcionamiento del sistema. Entonces, una vez habiendo corrido, vamos a darle doble clic al scope para visualizar
los resultados de la modulación. Entonces, bueno, podemos ver que esta frecuencia ha sido bastante alta y nos permite visualizar claramente la señal. Entonces podríamos buscar ampliar los márgenes hasta ver más claramente la señal, pero pues MATLAB tiene un límite de ampliación. Entonces creo que es hasta aquí. Entonces se alcanza a ver que la señal ha variado, que va a una señal modulada, no de frecuencia constante, no la de frecuencia original. Entonces vamos a comparar esos tres valores creando unas conexiones adicionales. Bueno, entonces vamos a reducir un poco el valor de la constante, que va a ser representar la frecuencia, y las amplitudes presentes en la onda de ingreso, pues para visualizarlo mucho mejor. Y una ganancia, dejémoslo en 10 para la onda final, y el tiempo de muestra lo vamos a ver en un segundo. Damos correr a la simulación y podemos observar de una mejor manera la modulación, aunque ligeramente, la modulación de la onda. Entonces se puede observar cómo cambia el envolvente de la onda. Podemos observar esta simulación usando un múltiple. Podemos ver otras de las señales. Temporalmente. Entonces hacemos la conexión. Hacemos la conexión de la segunda señal. En este caso vamos a ver cómo era originalmente la señal de entrada mediante línea azul. Corre la simulación. Podemos observar cómo la onda varía o altera los picos de la función moduladora. Para visualizar mejor la señal de entrada podemos reducir la amplitud que está usando para el ingreso de la señal con respecto a la amplitud de la salida de la señal, y podríamos ver ya de una manera más clara las dos funciones. ¿Listo? Como vemos, la azul es la función que está entrando, la señal original. La amarilla es la modulación que ha tenido, y ahora se puede observar, debido a la amplitud que se le ha dado, una mayor amplitud, una mayor visualización de cómo varían las puntas con respecto a la función de onda que se ha ingresado. Variando los parámetros de esta función de onda, podemos lograr hacer que sea más notoria la modulación. Eso sería pues lo correspondiente a las funciones, pues más que a las funciones, a la funcionalidad de un transmisor FM, ¿sí?, de modulación en frecuencia, implementando el software de Simulink para dar respuesta al ejercicio simulado de la práctica final. Buenas noches, muchas gracias.